Hola, hola a todos, ¿qué tal va ese almuerzo en este miércoles 28 de enero? Un abrazo gigante. Esto es el noticiero del mediodía. Váyase alistando porque hay muchas cosas que queremos compartir con todos ustedes en una hora repleta de información, de contexto y por supuesto con muchas historias. Bienvenidos. Se nos viene un gas más caro. Andesco ha prendido las alarmas. El déficit de gas en Colombia podría crecer un 39% este año y la pregunta es solo una. ¿Quién va a terminar pagando la cuenta? De leyenda del ciclismo a tremendo lío judicial. El ídolo colombiano, el ciclista Lucho Herrera, deberá rendir indagatoria ante la Fiscalía por un presunto caso de desaparición forzada. Un capítulo oscuro que sacude al deporte nacional. En Bogotá, el sector de los Mártires, en el corazón capitalino, más de 1.200 policías se toman esa localidad en un mega operativo contra los llamados pagadiarios. Y ojo, porque otra vez se está anunciando alza de las tarifas de taxis. Vayan preparando el bolsillo. Juan Diego, hace pocos momentos terminó la intervención del presidente Petro aquí en la CAF con un tono mucho más conciliador de que le habíamos escuchado en las últimas horas frente al mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, sobre todo a menos de una semana de que visite la Casa Blanca. Habló también de cómo las naciones latinoamericanas deberían unirse todas en torno a un propósito que es, por supuesto, el desarrollo en América Latina. De eso se trata también esta reunión aquí en la CAF. Me dicen que hay una reunión casi confirmada con el presidente de Ecuador, Rafael Noboa, que sería en la tarde de hoy. Por supuesto lo vamos a contar, pero tenemos mucha información desde Panamá. Le voy a contar ahorita en breve aquí en el noticiero. Ya volvemos con Vanessa de la Torre desde Panamá, nuestra enviada especial, precisamente en ese pulso diplomático desde la ciudad de Panamá. Y en otra de las noticias que vamos a desarrollar en este noticiero, la tormenta jurídica, pero en la política. Llueven demandas contra la inscripción de Iván Cepeda en la consulta del Frente por la Vida. Cepeda responde duro, dice que hay una estrategia para torpedear sus derechos políticos. Abroches el cinturón, queridos oyentes de Caracol Radio, y también a todos aquellos, ojo, los invitamos también a que se conecten en nuestro canal de YouTube de Caracol Radio. Bienvenidos. El noticiero del mediodía en Caracol Radio. Y queremos plantearles el siguiente tema para que ustedes también pues sean escuchados aquí en el noticiero del mediodía. La pregunta es, a propósito del escrito de acusación que presentó la Fiscalía contra el papá de Gracie Rendón, la famosa artista colombiana, ¿ustedes creen o no que en nuestro país debe hacerse uso de métodos como la justicia por mano propia para poner bajo cintura a los pillos y a los delincuentes? Puede ya mismo usted participar en el asunto que planteamos aquí en el noticiero del mediodía. Esa es la pregunta y los invitamos a que se conecten con nuestro canal de YouTube desde este preciso momento. Y sin duda, una de las noticias que ha sacudido el panorama a esta hora del mediodía es el de Lucho Herrera. Juan Esteban, porque, bueno, lo han llamado ya indagatoria por desaparición forzada en Fusagasugá, su tierra, el Jardinerito. ¿Quién no se acuerda? Bueno, los jóvenes de pronto no se acuerdan mucho del Jardinerito, ¿no? De Fusagasugá. La Vuelta a España, campeón, y muchas otras trascendentales competencias ciclísticas, pero está ahora lidiando este otro premio de montaña fuera de serie, y es el lío judicial.
Juan Diego, pues esta vez no tenemos que hablar de los triunfos de Lucho Herrera, sino de una historia judicial que estremece al país. Vamos a hablar de 3 momentos y empezamos el 23 de octubre de 2002. Para las personas que nos acompañan a través de la señal de YouTube, vamos a hacer una narración detallada de lo que ha pasado. Ese 23 de octubre de 2002, Juan Diego, desaparecieron 4 campesinos en una zona que era totalmente dominada por las autodefensas campesinas del Casanare. Ahí podemos ver en este momento en nuestra señal de YouTube. Pasan más de 20 años, Juan Diego, y es en ese momento en que un juez pide investigar a Lucho Herrera y a su hermano Rafael Herrera por su presunta participación en esta desaparición y posterior asesinato. ¿Cuál es la arista, Juan Diego? Que 3 exparamilitares que pertenecieron a esa estructura señalaron que ellos habían recibido instrucciones por parte de Lucho Herrera que desaparecieran a esas personas porque supuestamente tenían nexos con las FARC. Pues lo que dijo muchos años después, alias Ojitos, es que ellos habrían sido engañados y que el verdadero propósito que tenía Lucho Herrera era apropiarse de esas tierras colindantes a la finca que él tenía en Fusagasugá. Y finalmente llegamos al último momento, que es diciembre de 2025, Juan Diego, y es que después de todos estos años de investigación y de que se reactivara el caso, aparecen 2 cuerpos de los 4 desaparecidos. Eso también es materia de investigación. Uno no termina de explicarse, Juan Diego, cómo es posible que pasan todos estos años y los cuerpos siempre estuvieron en los departamentos forenses de la Fiscalía General de la Nación. Y llegamos finalmente a la citación de indagatoria. Hagamos un ejercicio esta tarde aquí en el Noticiero del Mediodía. Quiero que usted se ponga de pie para todos los que están viéndonos en YouTube y nos explique los datos, aprovechando la pantalla que tenemos detrás, espectacular, y por supuesto también vamos describiendo los datos para nuestros oyentes de Caracol Radio. Juan Diego, tenemos que hablar de la violencia. Como lo puede ver usted en nuestra pantalla, el año 2002 era cuando estaba totalmente dominada la estructura de las autodefensas campesinas del Casanare en el departamento de Cundinamarca, muy cerca aquí a Bogotá. Finalmente pasan 20 años cuando un juez de la República pide investigar a Lucho Herrera porque diferentes exparamilitares terminan vinculándolo a este caso y diciendo que ellos recibieron instrucciones de Lucho Herrera de que se cometieran estos asesinatos y desapariciones. Hay un dato muy relevante y es que el día de la desaparición lo que han dicho las personas de la comunidad es que llegaron con distintivos del DAS a llevarse a esas 4 personas. Y finalmente llegamos al escenario de hoy en día y es que esto se está tramitando por ley 600, Juan Diego, y si la Fiscalía está llamando indagatorias porque hay pruebas muy contundentes y es eso lo que vamos a descubrir el próximo 6 de febrero. Juan Esteban, aquí está pues por supuesto la noticia que hoy tiene contra la pared a Lucho Herrera. 12 del mediodía, 9 minutos, Juan Esteban, gracias. Y otra de las noticias judiciales, por supuesto, que estremece, tiene que ver con el caso del papá de Gracie Rendón. Vamos a hablar de ese tema con Laura San Pedro, quien ha seguido muy de cerca lo último que se ha conocido de este proceso judicial. La Fiscalía imputó los delitos de secuestro y tortura a Luis Alberto Rendón, el padre de la cantante Gracie Rendón, por hechos cometidos en mayo de 2023 en una finca del oriente de Antioquia en el municipio de Río Negro. Los trabajadores Francisco Elenis y Elder Ruiz aseguraron haber sido golpeados y torturados al acusarlos de haber cometido un presunto y millonario robo en la caja fuerte de la finca. Según el escrito de acusación conocido por la revista Semana, las agresiones fueron ejecutadas por 5 escoltas identificados como los Hombres de Negro. Y es que el documento también da cuenta de la presencia de Lucy Ceballos, la madre de la cantante Gracie Rendón, también de un menor de edad, el sobrino de la artista, por lo que ahora las víctimas están pidiendo que en la investigación también se incluya a la madre de la cantante. Por ahora, el 6 de febrero se dará sentencia contra los 5 escoltas implicados. Y cuando ya son las 12:10 minutos de la tarde, la pregunta que muchos nos estamos haciendo es, ¿será que se viene todavía un nuevo incremento en la tarifa del gas domiciliario en nuestro país? Más de lo que ya subió en el 2025, pues las alertas las están emitiendo desde Andesco. Luisa Mercado.
Pues Juan Diego, efectivamente Colombia está en un alto riesgo de quedarse sin suficiente gas natural y el otro año, es lo que ha advertido, como usted lo dice, este gremio con un estudio que hizo basado en los datos del Centro Regional de Estudios de Energía. ¿Y esto por qué ocurre, Juan Diego? ¿Por qué estamos en déficit de gas natural? Porque la producción el año pasado cayó 11,6% si lo comparamos al 2024. Hoy el déficit de gas natural es de 23%. No tenemos ese gas y por eso lo que estamos haciendo pues es importarlo, pese a que Ecopetrol, Ocol y Canacol siguen produciendo gas, pero esto no es suficiente. ¿Esto qué nos dice, Juan Diego? Casi la cuarta parte del gas que necesitamos la estamos trayendo del extranjero y el déficit puede avanzar. Puede ser incluso del 43% el próximo año. Escuche usted lo que nos dijo Camilo Sánchez, el presidente de este gremio. Es un estudio probabilístico, donde estamos mostrando aquí la necesidad del gas. Nosotros no estamos hablando de tarifas. Lo que sí podemos ver es que como está la circunstancia, puede llegar a subir entre un 25 a un 32% la tarifa. Pero yo no voy a especular en ese tema. Nosotros estamos diciendo que ese es el problema que tiene el gobierno, que siempre da soluciones de futuro a problemas del presente. Y ellos lo que han dicho, Juan Diego, todos los empresarios, es que están haciendo un esfuerzo para que el país no se apague. Dice que no hay riesgo de que haya apagones porque están metiéndole la ficha a importar, pero no es lo ideal. Y como usted acaba de escuchar, la tarifa del gas natural podría subir. Nosotros hablamos con algunas personas en la calle. Marta Murcia nos dijo que está muy preocupada. Escuche usted lo que nos acaba de decir. Ya me subió, me llegó por 33.000 pesos el recibo. Ya subió. No, pues imagínense, la casa somos 3 personas y mantiene sola todo el día hasta por la noche. Lógico, estamos usando la ducha a gas, pero sí el incremento fue grande. También, Juan Diego, pues hay que decir que, por ejemplo, una persona que tiene una vivienda en estrato 3 y paga aproximadamente 16.000 pesos de gas natural, aunque el presidente de Andesco nos dice, no vamos a especular en cuánto subiría, eso es algo que tiene que definir el mercado, pues si sube un 23%, como él nos dice, pues estaríamos hablando que la tarifa pasaría de unos 15.000 a casi 18.000 pesos la tarifa de gas, y esto por supuesto genera bastante preocupación en los ciudadanos. Mire lo que nos dijo Ana Beltrán, otra ciudadana preocupada. Que no le aumenten al recibo de los servicios, del gas ni nada, porque en realidad hay mucha gente que en realidad no hay trabajo, o los hijos tampoco tienen trabajos, nietos, pues ellos no trabajan, estudian. 13 minutos de la tarde, gracias a Luisa, y también tenemos un ojo puesto aquí en Colombia y otro más en Panamá, donde se ha cumplido esta importante cumbre que ha sido denominada por muchos como el Davos de Latinoamérica. Allí están los más importantes mandatarios y también líderes y economistas de la región de Sudamérica y de Centroamérica. Vanessa de la Torre es nuestra enviada especial a Ciudad de Panamá, donde se espera, ojo, que haya o no, usted nos dirá, Vanessa, un cara a cara finalmente entre los presidentes colombiano y ecuatoriano a raíz de la guerra de aranceles. Buenas tardes. Juan, hola. Efectivamente, va a haber un cara a cara, será más tarde. Los mandatarios acaban de terminar su primera presentación, digamos, oficial. Ya le voy a contar en segundos lo que dijeron, pero me parece importante reiterar el mensaje que ha dado el presidente Petro a el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Pudimos hablar con él de manera pues muy rápida sobre cuál es el mensaje que le quiere enviar a la Casa Blanca. Escuchen. Presidente. Sí. ¿Cómo está, presidente? Bien. Déjeme preguntarle rápidamente, su mensaje hoy para la Casa Blanca, ¿cuál es? Pacto por la libertad y por la vida. Presidente, ¿se va a reunir con el presidente Noboa? Discúlpame, qué pena. ¿Está planeado Noboa, presidente? Bueno, ahí escuchó a Juan, esto obviamente entre los pasillos y corriendo, un pacto por la libertad y por la vida. Eso es muy importante porque él comenzó su intervención en un tono mucho más conciliador del que le escuchamos en las horas previas, digamos, frente a Donald Trump, y obviamente esto a una semana de que se hace gran encuentro en la Casa Blanca. Y reiteró en esa presentación de manera muy oficial que Trump debería ser juzgado por un tribunal de América Latina. Escuchémoslo.
pero esa historia la he hecho en otro tiempo. Solo que lo deben devolver porque lo tienen secuestrado y debe ser juzgado por un tribunal venezolano y no gringo. Porque a nadie se le ocurre con 2 dedos en la frente bombardear la patria de Bolívar. Primera vez en la historia de una ciudad lataduro. Digo, es que tiene que ser juzgado por un tribunal o venezolano o americano de las 3 Américas. Si construimos un tribunal de justicia de todas nuestras regiones contra el narcotráfico, que creo se debe construir. Creo. La vieja idea que se practica no ha servido para detener el narcotráfico. Lo que yo Ese veo fue el mensaje reiterado, pero en un tono muchísimo más conciliador de lo que escuchamos de nuevo en las previas horas. Juan habló también de la necesidad de un diálogo con el presidente ecuatoriano, con el presidente Noboa, y ya le voy a contar lo que sé de esa reunión que se daría ahorita en breve. Edificios ya hechos de integración policial y creo que ese es el camino. Y en Ipiales lo he dicho, pero puede ser en Ecuador, una de las grandes fronteras de la droga. Hay que construir necesariamente integración policial y no solamente es ecuatoriana y colombiana, que ya la tenemos, sino abrirla para poder ser eficaces relativamente, aunque hay discusiones al respecto. Por su parte, el presidente Noboa no habló específicamente de Colombia, pero sí dijo que tiene que haber un compromiso internacional de la lucha contra los narcóticos y contra los criminales. En esa reunión, desde muy temprano, a las 8 de la mañana, comenzó con la foto oficial y acaban de terminar. Estaba el presidente de Panamá, estaba el presidente de Brasil, Lula da Silva, el presidente de Bolivia, por supuesto Petro de Colombia, el ecuatoriano Noboa, el presidente de Guatemala, Arévalo, el ministro de Jamaica, el primer ministro, que es Andrew Holmes, y el presidente electo de Chile, que es José Antonio Kast. Ellos salen ahora para el Canal de Panamá, donde se tomarán la segunda foto oficial del día. El presidente colombiano está acompañado, Juan, de los ministros de las TIC, del ministro de Minas, Ambiente, Cancillería, Comercio y Agricultura. Y es decir, ellos no confirman ni desde Ecuador ni desde Colombia si se va a dar esa reunión con el presidente Noboa o no, pero yo podría estar casi segura que sí, porque lo que le dicen a uno tras bambalinas es que están gestionándola para que se encuentren. Se van a montar ahora en un bus juntos, todos para irse al Canal de Panamá, y posteriormente, pues en la tarde tienen agendas distintas, entonces casi quedaría uno por hecho ese encuentro. Me parece importante resaltar que logramos hablar con el presidente muy rápidamente. Sí, la vi, usted siempre en la jugada, Vane. Es que no podía estar nadie mejor allá. No, Juan, pero difícil, porque no tiene, digamos, agenda de prensa, es claro. Difícil, digamos, pero me parece que hay que resaltarle el tono, que como le digo, está muchísimo más conciliador de lo que escuchamos, por lo menos ayer, al presidente a una semana de llegar a la Casa Blanca. Ahí está, es como siempre nuestra acuciosa Vanessa de la Torre con este, por supuesto, informe especial desde Panamá, donde se lleva a cabo esta importante cumbre de líderes latinoamericanos. 12:19, más adelante, si es por supuesto del caso, hay información nueva, volvemos a Ciudad de Panamá. Así va el país. 12:19 a 8 se elevó el número de fallecidos tras un accidente de tránsito en la vía panamericana entre Popayán y Cali. 3 de las víctimas eran integrantes de una misma familia. Los candidatos presidenciales Claudia López y Sergio Fajardo sostuvieron una reunión buscando llegar a acuerdos. Ambos coinciden en la necesidad de unir al país con alternativas que contribuyan a superar la polarización. El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, el INVIMA, emitió una alerta sanitaria por la comercialización en el país del producto Rebright, promocionado como gotas oftálmicas para aliviar el enrojecimiento ocular y tratar enfermedades como glaucoma, cataratas, presbicia e hipertensión ocular, sin contar con el registro sanitario. La audiencia de acusación contra Juan Carlos Suárez, vinculado a la brutal golpiza y posterior asesinato de Jaime Esteban Moreno, ocurrido en la noche de Halloween, fue aplazada para el próximo 18 de febrero. Durante la diligencia se conoció que se está trabajando en un preacuerdo con la Fiscalía. Y una semana después de Snapchat, TikTok también llegó a un acuerdo para poner fin a un proceso en Estados Unidos contra grandes empresas tecnológicas acusadas de desarrollar aplicaciones que generan adicción en los usuarios jóvenes, según informaron a la AFP varios abogados. Noticiero del mediodía.
y también con las historias que, bueno, le generan a uno indignación, y sobre todo cuando se trata de mujeres. Pues resulta que en las últimas horas un hombre que ha sido duramente cuestionado y procesado por acoso y abuso sexual recobró su libertad después de incluso ataques a por lo menos 5 mujeres. Pues Juliana, que investiga estos temas y denuncias, nos tiene mucho más acerca de las razones de por qué este hombre ahora está en las calles. Juliana. Así es, Juan Diego, pues con mucha indignación han recibido las víctimas esta noticia. Su nombre es Jonathan Hernández. En su momento era reconocido en la escena musical bogotana por ser vocalista de un grupo llamado Electric Mistakes, y en efecto, como usted lo ha dicho, hace unos días está libre por vencimiento de términos. Bastantes han sido los cuestionamientos que ha recibido esta decisión. Evidentemente hay una razón de ser y hay un porqué, y ya llegaremos a ello, pero antes quisiera que le diéramos la bienvenida a una de esas víctimas y testigos, además. Sí, ella no quiere, por supuesto, dar su identidad a conocer, pero sí quiere elevar su voz de protesta frente a esta gravísima situación. Buenas tardes, te vamos a decir María, pero ese no es tu nombre real. ¿Cuál es la situación en este momento frente a la libertad que ha recobrado este atacante sexual? Bueno, buenas tardes, muchísimas gracias por abrir este espacio. La situación ahorita tenemos claro que no tenemos ningún tipo de medida de protección y no tenemos comunicación alguna con las autoridades. No sabemos qué más podemos hacer, qué más se puede hacer. Solo sabemos que este personaje está en libertad en estos momentos. María, usted también tiene contacto con otras víctimas. Normalmente habla con ellas, conversa con ellas. ¿Cuál es la percepción genérica que tienen todas? Sí, yo mantengo contacto con la mayoría. No, pues mira, te puedo decir, hay unas que estamos un poco más contenidas, pero estamos muertas de susto. Hay otras que están completamente destrozadas por todo el esfuerzo que se hizo desde el 2021. Y pues es un sentimiento que todo lo que se hizo pues prácticamente no ha servido para nada, porque se llega a los vencimientos de términos y pues no se avanza en el caso y no tenemos respuestas claras. Y nos ha tocado buscar a nosotras las respuestas e insistir mucho. Claro, pero eso es parte de la indignación, y es cómo una fiscalía y unas autoridades judiciales dejan finalmente, por negligencia o por razón de qué, pues que se venzan los términos. Sí, total, y el hecho que no se haya llegado pues a una sentencia en los 300 días pues que se tienen también es como increíble, porque desde el principio se pasaron todos los testimonios, todas las evidencias muy ordenadas en un archivo. Pues sí, hicimos un gran trabajo entre todas, asesoradas, y se presentó esto de la manera más organizada, y pues desde el principio hemos evidenciado muchas fallas desde la Fiscalía, lamentablemente. María, hay algo importante por aclarar aquí, y es que pese a que ante la Fiscalía sean más de 5 las denuncias formales, realmente son muchas mujeres más las que han denunciado. ¿Tenemos una cifra más exacta? Sí, mira, te puedo decir que son más de 10 personas que en el momento en que brindaron pues su testimonio se puede dar a entender con las pruebas que también se brindaron que fueron víctimas. Y el tema aquí es que no se han compulsado copias para cambiar ese estatus de testigo a ser víctima. Bueno, pues María, pues aunque por lo menos queda la esperanza y la puerta abierta para que siga adelante la investigación, pues sí deja un sabor muy amargo el que haya recobrado la libertad este sujeto en razón a negligencia por parte de la Fiscalía y las autoridades judiciales. Ahora, respondiendo a su pregunta, Juan Diego, que es la más frecuente y es cómo interpretar el tema del vencimiento de términos, tenemos a Iván Matar. Él es abogado penalista y nos explica un poco qué viene de aquí en adelante. El problema no es el término en sí,
El término de 1 año viene de que la ley en el 2004 preveía que un proceso no debería durar más de 1 año, y si lo hacía era una sanción en contra de la Fiscalía y la rama judicial por la mora en este caso. Hoy tenemos procesos que duran inclusive 10 años, y esto es particularmente grave en los casos de violencia de género, donde puede intimidarse a las víctimas para que no rindan testimonio. El verdadero problema radica en que después de 2 años de investigación y 1 año de proceso no haya una decisión que pueda atender a las denuncias de las víctimas. Bueno, pero en fin, finalmente todo termina ocurriendo por tecnicismos legales, ¿no? Procesales y demás. Correcto. Hay que mencionar que el proceso sigue, pero lo que genera indignación es que la persona ahora disfruta de la libertad. Gracias, Juliana. 12:28 de la tarde, y también levantamos la mirada de estos casos de denuncias, por supuesto gravísimas, de sujetos que deberían estar tras las rejas pero recobran la libertad, para irnos a otro tema no menor. Y tiene que ver con la decisión hoy de la justicia colombiana y del gobierno de autorizar y pues dar el espaldarazo para que sea extraditado a los Estados Unidos, alias Pipe Tuluá. Por supuesto, se encienden las alarmas en el Valle del Cauca por eventuales retaliaciones. ¿Se han o no tomado medidas? Erika Rebolledo nos tiene mucho más. El refuerzo de seguridad no solo se centrará en Tuluá, sino que se extenderá a otros municipios del centro del departamento, donde tendría presencia la estructura criminal conocida como La Inmaculada, que era liderada por Andrés Felipe Marín, alias Pipe Tuluá. El despliegue incluye unidades de policía y ejército con el objetivo de anticiparse a posibles ataques tras quedar en firme su extradición. La gobernadora aseguró que la prioridad ahora es garantizar la tranquilidad de los ciudadanos. Es importante, primero porque pues se logró establecer su culpabilidad en muchas de las cosas que se generaban en Tuluá, el tema de la inseguridad que se estaba generando, las extorsiones que estaban generando en Tuluá. Entonces pues esperamos que eso se pueda mejorar, que tenga una mayor tranquilidad los tulueños y que podamos darle la seguridad que están esperando. El pasado fin de semana, el gobierno departamental estuvo justamente en el territorio liderando una megatoma institucional como parte de esta estrategia de control y prevención. Recordemos que alias Pipe Tuluá es requerido por una corte del distrito de Texas por delitos relacionados con narcotráfico y concierto para delinquir. Muchas gracias a Erika. 12:30 de la tarde. Y también pues se ha cumplido un nuevo, bautizado así, no sé cuántas veces lo han escuchado y visto, mega operativo en las cárceles del país. Y ya sabemos que se decomisan cientos, docenas de equipos móviles, celulares, de armas cortopunzantes, de todo tipo de cosas que terminan guardando los reclusos. Pues hoy se ha adelantado y cumplido una pues de esas nuevas operaciones, y Jenny Angarita nos cuenta el resultado y por qué esto sigue ocurriendo y no pasa nada. Jenny. Juan Diego y Vanessa, los saludo desde la cárcel La Picota de la ciudad de Bogotá, una de las más grandes e importantes del país. Hoy se llevó a cabo un operativo en 124 centros penitenciarios del país. El IMPEC lo lideró y también estuvo el Ministerio de Justicia. Por eso saludamos al director del IMPEC, coronel Daniel Gutiérrez. Bienvenido a esta hora al noticiero de mediodía. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que ustedes encontraron? Bueno, buenas tardes, un saludo para toda la audiencia, para Vanessa, para Juan Diego, muchas gracias por la invitación. Efectivamente, esto es una muestra de compromiso, reafirmar el compromiso institucional para evitar cualquier fenómeno criminal que se presente en las cárceles, un operativo, un mega operativo. Nos acompañó el ministro de Justicia hoy aquí en La Picota, lo hicimos acá, pero también en 124 cárceles, intervenimos 170 pabellones, un promedio de 22.000 personas privadas de libertad, hoy fueron requisadas. Como datos históricos, 1.320 celulares fueron decomisados, 1.700 SIM card también fueron decomisadas, 680 litros de licor, 27 kilogramos de estupefacientes de todas las sustancias, marihuana, tusi, cocaína, y aquí también detectamos varias modalidades diferentes a las que se encontraban en otras épocas, unas modalidades muy similares a las que se encuentran en los aeropuertos, en la calle. Se ha traspolado las modalidades de ocultamiento de sustancias estupefacientes, pero también encontramos como ya no hay botellas de whisky, botellas de ron. Pues justamente también
hicimos la pregunta que se hacen todos los colombianos a esta hora, quienes nos ven a través de nuestro canal de YouTube y también nos escuchan en Caracol Radio. ¿Y acaso qué ha pasado con los equipos que neutralizan la posibilidad de comunicarse, de hablar desde una cárcel del país? ¿Dónde están? ¿Sirven o no sirven? Esto dijo también el director del IMPEC. Bueno, tenemos 16 inhibidores en todo el país, de los cuales 10 están fuera de servicio, 6 tampoco están funcionando, es decir, ninguno está funcionando. Ya el señor ministro de Justicia dio la instrucción clara y urgente a la USPEC para que empiece a trabajar con los operadores. Ya están trabajando. Primero hay que restablecer la comunicación legal, es decir, aquí hay que aclarar también que hay un derecho a la comunicación, y esas empresas de telefonía que instalan los teléfonos legales, pues son los encargados de instalar la telefonía legal, pero también de controlar las señales ilegales, y por eso hace más de 12 años no se había trabajado en esto. Hoy, lo dice el ministro de Justicia, 12 años después, se toma la decisión de retomar el mantenimiento y empezar a trabajar con esos inhibidores. Los deportes en el noticiero de mediodía. Esos tambores, esa música, es el preámbulo para saltar a la cancha de los deportes aquí en el noticiero del mediodía de Caracol Radio, don Héctor, y hablemos de los... Hoy hay Champions. Sí, señor. Última fecha definitiva de la fase de liga, porque recuerde que desde el año pasado cambió el formato y ahora juegan varios partidos, ya no hay fase de grupos. Sí, la verdad, tengo que confesarlo, yo a veces me pierdo un poquito con todos esos nuevos cambios. Y con los cambios uno se enreda, Juan Diego, pero hoy va a haber 6 colombianos en competencia. ¿Quiénes son? Uno se la pierde, eso sí, Richard Ríos con el Benfica, pero los 6 colombianos son Luis Díaz, que va a estar con el Bayern Múnich, que ya está clasificado, Luis Suárez y Juan David Cabal con sus equipos, el Sporting y la Juventus tienen posibilidad de meterse a los octavos de final, y los que ya no tienen chance de acceder directamente a esa instancia son Richard Ríos, Davinson Sánchez, Camilo Durán y Kevin Medina. Pero hoy ya hay 2 equipos clasificados a octavos. ¿Qué va a pasar en esta fecha? ¿Cuántos aspiran a los cupos que quedan restando, Andrés Díaz? Los equipos que lucharán hoy por el cupo directo a los octavos de final de la Liga de Campeones de Europa, la Champions League. Ellos son Real Madrid, Liverpool, Tottenham, Paris Saint-Germain, Newcastle, Chelsea, Barcelona, Sporting de Lisboa, el equipo del colombiano Luis Javier Suárez, Manchester City y Atlético de Madrid. Vamos a escuchar precisamente al técnico del Sporting de Lisboa, de Luis Javier Suárez, refiriéndose al colombiano. Esto dijo Rui Borges. No se trata de los goles, sino de cómo trabaja para el equipo. Lucha muchísimo, trabaja muchísimo y tiene una energía única que impulsa al equipo. Sporting de Lisboa visitará en España al Athletic de Bilbao. Otro de los enfrentamientos llamativos de esta última jornada del todos contra todos de la Champions League será entre Real Madrid y Benfica de Portugal, equipo que no tendrá al colombiano Richard Ríos. Enfrentamiento entre José Mourinho, técnico de los portugueses, y Álvaro Arbeloa, nuevo entrenador merengue. Juan Diego, la cita del fútbol es a las 3 de la tarde en la Champions, pero hay Liga del Fútbol de Colombia, continúa la tercera jornada, 4:10, sí. Alianza Valledupar Chico, 6:30 de la tarde Santa Fe Pereira y 8:30 de la noche Pasto, que tiene puntaje ideal a esta altura, 2 victorias en 2 partidos, recibe a Millonarios, donde puede ser el reestreno de Falcao García. Hizo parte del grupo viajero, al igual que Leo Castro, al igual que Ginás. Vamos a ver si tiene minutos. Ese partido tendrá servicio aquí en Caracol Radio del Fenómeno del Fútbol después de las 8:20 en la noche. Y comienza el Brasileirao con récord de colombianos. 30 jugadores colombianos en el fútbol de primera división de Brasil. De primera, porque es que hay como 20 categorías. Y todas son buenas, todas pero son buenas, sí. El Brasileirao, la primera división, 30. El equipo que más tiene, el Atlético Paranaense, 8 jugadores. Vasco de Gama, que acaba de sumar a Marino Inestrosa, tiene 4, es el segundo. Y además tenemos un técnico que es Juan Carlos Osorio con el equipo Remo, que es el rey de la Amazonía, así le dicen. Saca humo de los bolsillos y tiene que ver con un aumento en el cobro de las tarifas del taxi en Bogotá. Alejandra Uribe.
La alcaldía de Bogotá tiene listo el borrador de decreto para aumentar las tarifas del servicio de taxi en la capital del país. La carrera mínima va a quedar aproximadamente en 8.000 pesos y usted y yo nos tendremos que meter la mano en el bolsillo en aproximadamente 400 o 500 pesos en los demás servicios. Pues digamos que por el precio de la gasolina que ha subido tanto, yo creo que sería justo. Pues no me parece justo porque es demasiado caro. Está un poquito como complicado todavía, nos toca esperar a ver porque es que como lo que a uno lo molesta son las aplicaciones tan baratas. No me parece. ¿Por qué? Porque si estamos pagando un precio justo, ¿por qué vamos a pagar más? Me parece que está muy caro. El trabajo se va a bajar, independiente de que el salario mínimo haya subido, de que los costos hayan subido. Va a ser muy complicado. No tienen culpa de ellos, sí, porque la gasolina la tarifa está muy alta para todos los transportadores. Y como parquear en la calle está prohibido, también la administración distrital aumentó las tarifas de los parqueaderos. Por eso, aproximadamente para los automóviles, en esos parqueos en vía, la tarifa va a quedar máximo en 300 pesos. 12:40 de la tarde. A esta hora, por supuesto, también compartimos con todos ustedes los mensajes de nuestros seguidores a través de nuestro canal de YouTube, quienes pues están, por supuesto, opinando sobre el tema que hemos planteado. Uno de ellos, a raíz del escrito de acusación contra el papá de Gracie Rendón, la famosa cantante colombiana, por el presunto delito de, secuestro y tortura contra 2 exempleados señalados por la familia de, al parecer, haberse llevado unas pertenencias, un dinero de la finca donde se encontraban. Pues frente a eso, que la gente tome justicia por mano propia en medio de las circunstancias de inseguridad que hay en nuestro país, están opinando. Triste realidad, dicen algunos de ellos. Pero bueno, también hay otros comentarios de las diferentes noticias e informaciones que hemos venido presentando. Pedro Ferney Castro, triste realidad, dice también por lo de Lucho Herrera, el jardinerito de Fusagasugá, que también ha sido llamado a indagatoria por parte de la Fiscalía debido a una desaparición forzada hace ya bastante tiempo allí en ese municipio. Son los comentarios a esta hora de la tarde en el noticiero del mediodía, en nuestro canal de YouTube, donde usted puede unirse y participar. Y también a las 12:42, Juliana de los Ríos se desplazó hacia un sitio donde la semana pasada hubo un atentado con una granada de fragmentación que dejó a una persona muerta y varios heridos. Hoy, pues allí, sobre todo en muchos de los sitios que sirven de pagadiario, pues se han adelantado operativos de control, de requisa, de inspección y ya hay un balance. Juliana. Vanessa, Juan Diego, en horas de la mañana se llevó a cabo un operativo fuerte aquí en el barrio Santa Fe, en el centro de Bogotá, muy cerca del lugar donde explotó la granada hace ya algunos días. Pues las autoridades están revisando pagadiarios, también haciendo incautaciones de drogas, incautaciones de armas y también tratando de identificar a las personas que viven en estos lugares. Gracias a esta operación, el día de hoy ya tenemos resultados, llevamos 4 capturados, 3 por tráfico y porte de armas de fuego, 1 por tráfico de estupefacientes, hemos encontrado tusi, hemos encontrado marihuana, hemos encontrado cocaína y bazuco. Asimismo también hemos encontrado más de 20 celulares que no tienen ningún registro y las personas que lo tenían no acreditan su compra. Asimismo patinetas y bicicletas que vamos a verificar si son hurtadas. Mientras tanto, las autoridades continúan avanzando en las investigaciones para identificar a los responsables de este atentado terrorista que causó la muerte de un hombre de 75 años y también dejó 13 personas heridas. 2 de estas continúan críticas en un centro de salud. El choque político. Y el choque político tiene que ver, María Camila, con la avalancha de demandas que, se esperaban, ¿no? Una vez se registrara la inscripción de la consulta del Frente por la Vida, de la consulta de izquierda, que encabeza, y de lejos, Iván Cepeda como candidato de esa corriente política. ¿Qué ha pasado?
Sí, señor Juan Diego, ya hemos conocido el contenido de al menos 4 demandas contra esta decisión de inscribir a Iván Cepeda en esta consulta del Frente por la Vida. Entre los demandantes están congresistas y expertos electorales, como por ejemplo Nicolás Farfán, quien fue el registrador delegado electoral, sí. En lo electoral. Él había dicho que iba a demandar si la registraduría aceptaba la inscripción de Iván Cepeda, y ya lo hizo, ya lo conocimos. Y también otros congresistas, como por ejemplo el representante del Centro Democrático, Hernán Cadavid, es otro de los demandantes. Vamos a escuchar lo que nos dijo. Quien haya participado en una consulta como lo hizo Cepeda en el mes de octubre anterior, no puede participar en otra. Ya recibió los beneficios de esa decisión, ya recibirá el beneficio de la reposición de votos, producto de los impuestos de los colombianos. Esto es lo que va a entrar a investigar y a estudiar el Consejo Nacional Electoral, y es si Iván Cepeda puede participar en una segunda consulta, porque él ya participó en una el 26 de octubre del año pasado y recordemos que él salió ganador. Entonces, claro, lo que dicen los expertos es que él no puede participar en 2 consultas interpartidistas en una misma jornada electoral. Ahora vamos a escuchar la defensa que ha hecho Iván Cepeda ante estas demandas. Nos vamos a movilizar políticamente y yo voy a comenzar a movilizarme jurídicamente. Yo tengo derecho, si es que intentan limitar, frustrar esa participación, a presentar las acciones del caso. Y él dijo que iba a interponer una acción de tutela. Recordemos que hasta el 6 de febrero hay plazo para que el Consejo Nacional Electoral se pronuncie. Y Juan Diego, a esta hora hay una noticia también bomba y tiene que ver con el Partido del Trabajo de Colombia, porque recordemos que Diana Osorio, la esposa de Daniel Quintero, dijo que la habían invitado a ser candidata presidencial. Este Partido del Trabajo, sí, así se llama, ¿no? Partido del Trabajo. Ella salió a decir que la habían invitado a ser candidata presidencial. Esta mañana habló con nosotros, dijo que lo estaba pensando, pero ahora resulta que del partido sacaron unos trinos en la cuenta de X diciendo que es falso, que nunca la invitaron a ser candidata presidencial. Ya llamamos tanto a Diana como a la campaña de Daniel Quintero. Está verificado, está confirmado que el partido nunca la avaló. Eso es lo que dicen ellos. O la invitó a que en la cuenta de X. Los hemos buscado, no nos han contestado los directivos del partido, pero lo que nos han dicho desde la campaña de Daniel Quintero es que también los están buscando para conocer un pronunciamiento y que ya les ofrecieron otro aval desde el Partido Ecologista y que lo van a aceptar. Ah, caramba, eso sí que huele mal. 12:46. Movistar Total, que te lleva al inicio de la Copa, presenta Minuto 60 Movistar. Una muerta y 11 heridas en el corregimiento del Plateado Cauca. Hay tensión en este territorio entre las comunidades y la fuerza pública. Las autoridades instalaron un puesto de mando unificado para analizar la situación. La secretaria de Gobierno del Cauca, Maribel Perafán, evidenciando las diferentes tensiones que se presentan no solamente esta vez, sino lo que ha venido generando desde la llegada de la operación Perseo. A esta hora hay una tensa calma en el territorio mientras se espera la presencia de las autoridades departamentales y nacionales. Minuto 60 Movistar relacionado con John Doe en el Magdalena Medio antioqueño, que tiene casi abandonado el caserío de una vereda por cuenta de intimidaciones, confrontaciones entre el ELN y el Clan del Golfo. Allí utilizaron artefactos explosivos con drones que impactaron 2 viviendas. A una le dañaron casi por completo su estructura y la otra tuvo destrucción de su cocina. De esta manera solo hay 3 casas habitadas de las 60 que tiene el caserío. Minuto 60 Movistar desde Cúcuta. Una comisión de policía judicial busca a los responsables de los desmanes que se registraron en las últimas horas en el Estadio General Santander en el Clásico del Oriente Colombiano. En estos hechos, un joven universitario identificado como Camilo Rojas perdió la vida y varios miembros de la fuerza pública resultaron heridos. El comandante encargado de la policía en Cúcuta, Jimmy Belalcázar, explica lo ocurrido. Lanzamiento de objetos contundentes, prácticamente, piedras, en donde estas personas se valen de estos elementos para agredir tanto a los mismos ciudadanos como a la fuerza pública. En Cúcuta crece la indignación por los hechos que se registraron al interior y fuera del estadio. Minuto 60 Movistar en Bucaramanga. Comunidades que habitan a orillas del río Lebrija, a pocos kilómetros de esta capital, advirtieron sobre una mortandad de peces. El hecho ocurrió cerca a una represa, la de Bocas, que es propiedad de la empresa electrificadora de Santander. La compañía asegura que un reciente desembalse de las aguas no tuvo nada que ver con el perjuicio ambiental que se advierte. Así las cosas, aún no se determina qué pudo haber originado este fenómeno.
Y el Minuto 60 Movistar en Cartagena con una llamativa boda entre un ciudadano indio y una colombiana que se tomó las calles del centro histórico y que sorprendió a propios y visitantes con una celebración llena de música y color. Según se conoció, la celebración duró 3 días con todos los lujos y uno de los que reaccionó fue el alcalde Dumek Turbay, quien destacó que la capital de Bolívar continúa consolidándose como uno de los principales destinos de romance del mundo. Continúa el noticiero del mediodía en Caracol Radio. Sí, que ha dado de qué hablar el discurso de ayer del presidente Gustavo Petro, casi 3 horas, en el Hospital San Juan de Dios, en el corazón centro de Bogotá. Laura, ¿qué es lo que ha generado tanto revuelo? 2 discursos, Juan Diego. Uno que duró cerca de 3 horas, como usted lo dice, en esta recuperación de San Juan de Dios, y el otro durante la entrega del primer salario mínimo para los médicos internos del país. Pero, ¿qué habló? Volvió a hablar de los Bryans, habló de conquistadores, habló de enfermeras y los médicos que hacían el amor en los bosques. Y a puertas de la reunión entre los presidentes Gustavo Petro y Donald Trump, que es el próximo 3 de febrero, volvió a hablar sobre la situación en Venezuela, pero aquí un punto muy importante, y es que dijo que tienen secuestrado a Nicolás Maduro y que deben defenderlo en los tribunales de Venezuela. Escuchemos. Latinoamericana, desconociendo la herida a ternum que van a producir no por Maduro, sino por Bolívar y la libertad. Hoy aclaró en esta participación del foro, ¿no? Eso fue ayer. Hoy en la CAF, en Panamá, ya dijo el tono fue distinto. Que él no está defendiendo a Nicolás Maduro, pero que considera que es el tribunal venezolano el que lo debe juzgar y no uno estadounidense. Pero aquí tenemos un segundo video, y es que habló sobre su esposa, Verónica Alcocer, y dijo que tiene conocimiento de unos gringos, le habían contado a Donald Trump que ella sería su testaferra. Miremos. Sabe perder los bienes que entregarlos con una mentira. Los gringos no hicieron un esfuerzo, por eso es que yo no tengo indictment, que llaman, pues no han podido. Y entonces el primer esfuerzo que hicieron fue que unos con intereses en la libertad, con sus bienes, dijeran que Verónica Alcocer era la intermediaria y testaferra mía. Algo muy importante a propósito de toda esta intervención de lo que tiene que ver con Verónica Alcocer en la lista Clinton, y una tercera intervención muy importante que lo hizo desde Casa de Nariño, y es que dijo que él era un hombre interesante e inolvidable. ¿Y por qué lo dijo, Juan Diego? Haciendo alusión, un periodista, ¿no? Así es, dijo que todos los chismes de los periodistas, pero dijo exactamente, se refirió a 2 cosas, que él que sabía hacer cosas buenas en la cama, y que por eso era completamente inolvidable, y exactamente también habló sobre Jesús, y dijo que a lo mejor hizo el amor con María Magdalena. Bien, bueno, las cosas que dice el presidente, que por supuesto también a veces no sorprenden a nadie. Gracias, mi querida Laura, son las 12:53 y tenemos, ojo, a propósito del presidente Petro, pronunciamiento, lo cogió, pues, y lo entrevistó Vanessa de la Torre en Panamá. Muy rápidamente, Juan, aquí no habló de amores en la joa, pero sí de amores latinoamericanos. Si le preguntamos precisamente eso, ¿cuál es el mensaje que tiene hoy, a una semana del encuentro con el presidente Trump y después de lo que acabamos de escuchar que nos contó Laura? Eso fue lo que dijo muy brevemente el mandatario colombiano. ¿Cómo está, presidente? Bien. Déjeme preguntarle rápidamente, ¿su mensaje hoy para la Casa Blanca cuál es? Pacto por la libertad y por la vida. Presidente, ¿se va a reunir con el presidente Noboa? Discúlpame, qué pena. Yo retomo. Bueno, ahí está, es la declaración que ha logrado tomar Vanessa de la Torre en el marco de esta cumbre en Ciudad de Panamá. Llegamos al cierre del noticiero del mediodía. Esperemos que todo este caos y desorden haya quedado mejor explicado. 12:55. Feliz tarde.